Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, la verdad que bastante interesante, que es el tema de las bestias atmosféricas, ¿no? Es un tema muy, digamos que marginal y muy poco conocido dentro del tema de los ovnis. Digamos que la hipótesis extraterrestre o cosas así por el estilo es más conocido, pero no por eso significa que el tema este de las bestias atmosféricas no sea interesante. Tiene, digamos que, muchas caras y muchas, digamos que, cuestiones interesantes, ¿no? Y hoy vamos a hablar principalmente de los padres fundadores de la hipótesis, ¿no? Que sería John Philip Besor y Trevor James Constable, ¿no? Que fueron los que, digamos, que plantearon la hipótesis, le dieron forma, y bueno, el segundo en concreto, Trevor, fue el que supuestamente fotografió a estas entidades que, bueno, están, digamos que viviendo en la atmósfera superior. Y para hablar de esta historia, me acompaña Paco Mañez nuevamente. Paco, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ir, digamos que de manera cronológica en esta historia, ¿no? De la hipótesis de las bestias atmosféricas. Bueno, antes de entrar en materia, quiero agradecer a Alberto Guzmán de Radio Edenes por ponernos en su parrilla de programas. Se lo agradecemos mucho. Y ahora sí que, bueno, desde aquí recomiendo su emisora de Edenes, en donde se escuchan diferentes programas de radio como Clave 45, El Último Peldaño, entre otros programas, ¿no? Digamos que le agradecemos, ¿no? A Radio Edenes por pasarnos a nosotros. Y bueno, entramos aquí en los primeros autores, ¿no? Que mencionan la vida en la atmósfera, ¿no? Bueno, siempre se cita a Charles Ford, ¿no? Por el tema de que él registró muchos casos de las famosas lluvias extrañas, ¿no? Lluvias de color rojo o lluvias de pescados o cosas que caían, ¿no? Del cielo y que probablemente indicaban, ¿no? De que había seres viviendo en la atmósfera superior y terminaban cayendo como lluvia, ¿no? También avistamientos ovnis, ¿no? De objetos que tenían forma como de sudario o que parecían como vivos, ¿no? Paco, ¿cómo tú ves la figura de Charles Ford, ¿no? Que al final de cuentas él termina siendo el primer recopilador, ¿no? De casos en la Yo antigüedad. nombraría a uno anterior, de la misma época, que es el que impactó con el tema de este tipo de animales que viven en el cielo y las cosas, que es el astrónomo francés Camille Flammarion. Lo que no recuerdo en qué libro es exactamente, o se lo dicen varios. Uno era la pluralidad de los mundos habitados, el otro los mundos imaginarios y los mundos reales. Bueno, tiene un montón de libros, Camille Flammarion. Y es el primero en hablar sobre que en el cielo, pero lo habla en plan de ciencia ficción, no como astrónomo que los haya observado, que en el cielo existen unos seres vivos que se mueven por ahí arriba, que nos observan, no me acuerdo exactamente la descripción que hacen. Y como veremos a lo largo de muchos temas, no solamente el tema de la ufología o de la parapsicología y tal, es aparecer alguien con una historia bonita, de ficción, siempre hablando de ficción, y ahí se enganchan los investigadores y lo toman como algo real y buscan pruebas de eso. El ejemplo más moderno que tenemos, si queréis, es Matrix, que aparece en la película en el 99, y a partir, que es pura ciencia ficción, y a partir de ahí empiezan hasta los físicos licenciados de verdad en física, no aficionados, a decir que si vivimos en una simulación informática, que lo van a investigar, que van a hacer pruebas, que van a hacer experimentos. Pues lo veremos siempre en la ciencia, que muchas veces se alimenta de la ficción. Charles Ford, sin embargo, lo hace recopilando todo lo que aparecía en los periódicos, noticias de otros libros, entre ellos científicos de su época, pero él no habla puramente de unos animales, unos bichos, como también se les ha llegado a llamar, que viven en la atmósfera. Y
serían otros seres que vivan en el espacio, que eso también lo veremos en la ciencia ficción, con Flash Gordon, con, ¿cómo se llama? Book, el anterior a Flash Gordon, ¿cómo era? Book Rogers, o algo así. Ahí no me acuerdo, exactamente, no me acuerdo. Sí. Es que mi fuerte no son los Contra, si estuviera con nosotros David, estoy seguro que me diría. luchan contra seres que viven en el espacio, no solamente contra un malo que quiere dominar en la galaxia y cosas de esas. Claro. Y estos investigadores... Incluso en Star Trek, no sé si te acuerdas que había un episodio en donde se hablaba de que había una especie como de, no galaxia, ¿no? Pero entidad en el espacio, ¿no? Que se comía los planetas, cosas así por el estilo, ¿no? Pero que tenía vida, ¿no? Que era biológica. Eran seres vivos que vivían de una forma que no podemos comprender, porque Sí. ¿cómo puede vivir un ser en el aire, en la atmósfera, en el cielo? ¿Y de qué se alimenta? ¿Y por qué no los vemos? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, ¿no? Supuestamente, bueno, cómo se va desarrollando, ¿no? La idea y después, bueno, las entre comillas, pruebas, ¿no? Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, del tema de los ROTS, que también es una cuestión que se menciona mucho, ¿no? Pero bueno, ahorita este es bueno, una mención, ¿no? A Charles Ford, de lo que él había mencionado. Luego también se cita, ¿no? A Arthur Conan Doyle, que, pues, bueno, muchas veces luego, ¿no? Muchos de los exponentes, ¿no? De las bestias atmosféricas ponen a Arthur Conan Doyle como una fuente súper respetable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Arthur Conan Doyle era un personaje un poco, bueno, no un poco, no, bastante entusiasta, ¿no? De lo paranormal, ¿no? Unas niñas lo engañaron, ¿no? Esos son los hechos, ¿no? Te acordarás, ¿no? Del tema de las niñas. Sí, el tema de las hadas famosas de él. Sí. Pero también es que en todo esto también siempre hay algo de negocio. Porque sí. Conan Doyle, llegó a alquilar autobuses para llevar gente a los sitios donde supuestamente se aparecían las hadas. O sea que el negocio en estos temas, por un lado o por otro, cada uno en su época y con los medios que tenían, pero siempre ha sido una forma de ganar dinero también. Sí, el tema este de los bichos en el cielo, como les llamaban al principio, no generó ese dinero. Fue más libros que tampoco, no creo que ganaran mucho dinero con esos libros. No fueron bestsellers ni ultra famosos, ni dentro del campo de la ufología mismo. No fueron algo espectacular, vamos, ¿no? Fue un exitazo. Claro. Sí, no fue, nunca han sido un exitazo. Y ahora sí siempre ha sido un tema marginal, ¿no? El acercamiento de Arthur Conan Doyle con este tema, pues con su novela que se llama, que la tenía adelante, El horror de las alturas, ¿no? En donde se habla de que arriba en los cielos habían unas criaturas, ¿no? Entonces digamos que él empieza a explorar esa idea por medio de esa novela, sí. Que tampoco es una de sus obras más conocidas, el principal. No sé cuántos ejemplares vendería, pero me parece que muy pocos. Claro, es uno de sus cuentos del mundo. Él se hizo famoso con Sherlock Holmes. Y todo lo demás, no sé, vendería por ser él, pero no fue tampoco un bestseller mundial. Claro. Sí, ahora sí que... Es que Sherlock Holmes es muy bueno. Claro, sí. Superar una novela de él es muy complicado. Claro. Entonces digamos que él tiene esta historia, ¿no? Ahora sí que siempre lo citan a Conan Doyle. Luego nos vamos a Ivan T. Sanderson, que nació en el año 1911 y falleció en el 73, que fue, digamos, que una de las personas que empezó a interesarse por el tema de la criptozoología, por el tema de Pie Grande y demás. Y lo citan mucho debido a que él, en un libro que se llama Residentes Invisibles de 1970, pues empieza a mencionar, no de manera completa, pero sí de pasada, el tema de que tal vez algunos objetos voladores no identificados sean de origen biológico, ¿no? Pero como estamos comentando Paco y un servidor, pues sigue siendo una idea marginal, ¿no? No es como que la teoría ovni principal de la historia, ¿no?
Y bueno, ya estamos aquí con John Philip Besser. Antes de empezar con John Philip Besser, también te quería preguntar, Paco, sobre si conocías de que, ¿cómo se llama este autor? Faber-Kaiser, sí, Faber-Kaiser, en uno de sus libros menciona las medusas del cielo, ¿no? Pero nuevamente, en un capítulo de un libro, pero no es, digo, en ningún momento en los años 40, 50, 60 y 70, esa idea, la hipótesis pues, predominante de los ovnis, ¿no? En ese momento es siempre seres extraterrestres o seres de otras dimensiones, ¿no? En esa época son platillos volantes metálicos Uh-huh. y están conducidos por extraterrestres, alienígenas. Luego, como tú has dicho, luego al cabo de unos años cuando empiezan a hablar de seres de otra dimensión, que podrían venir de universos paralelos, los intraterrestres que podían salir Sí. a nuestro mundo a través del Polo Norte, el Polo Sur, los que viven en las profundidades del mar, que también son explicaciones un poco paralelas, Sí. pero la que menos creo que triunfó fue esa de los animales en el cielo. Es que es muy, Claro. muy complicado que vivan esos seres ahí, no los veamos, no Totalmente. tengamos pruebas de su existencia. Hoy en día hay vuelos comerciales y aviones particulares y militares volando. Hoy lo podemos ver en internet, la cantidad de miles de aviones que hay en el aire. Exacto, Y exacto. tenía que haber visto a alguien algún tipo de estos animales. Sí. Como en los 40 o los 50 o incluso en los 70 llegaron a fotografiar o supuestamente fotografiar esos seres. Pues cuando ves las fotos te llevas una pequeña desilusión. No son claras, son más bien unas manchas difíciles de distinguir lo que es. Borrosas. Sí. Utilizan el infrarrojo para conseguirlas. Se sabe que la temperatura, si utilizas fotografía, bueno, hoy en día tenemos visión directa infrarrojo, ya no hace falta la fotografía. La atmósfera tiene diferentes temperaturas, se pueden salir manchas que no saben ni de qué son, porque hay más calor en ciertas zonas que en otras. Antes, fuera de micro, te lo comentaba, que hoy pones fotografía infrarroja del cielo o algo así, y ves lo que ellos captaron, lo ves en Google, Claro, en sí. un Y, buscador y de una, imagen. y una cosa más, lo que hacen en la actualidad los entusiastas de las bestias atmosféricas es salir de noche, tomar video en infrarrojo, pero hay muchas cosas en la noche que van a volar, entre ellas, sabes, como también estamos conversando a micrófono cerrado, bandadas de aves o drones o aviones u otros objetos, ¿no? Que van a ir viajando en el cielo, que emiten calor, que evidentemente van a generar un reporte ovni, ¿no? Ahorita más adelante te explico cuáles son sus argumentos de ellos, ¿no? Porque dicen que ellos los ven como seres biológicos porque interactúan con ellos cuando les envían láseres y cosas así por el estilo, pero creo yo que ya eso tiene que ver más con el sesgo del observador que algo, ¿no? Que esté en el exterior, ¿no? Pero Yo, ahorita, sí, sí, bien, bueno, no, un comentario rápido y sí, continúa. no, que acabes, perdona, que te he cortado. Ah, ok, ok. Entonces, ahorita hablamos de eso, de cómo ves esa situación, pero vamos a ver lo que había planteado Philip Besser, que es, digamos, el padre, ¿no? De todos estos nuevos entusiastas de las bestias atmosféricas, ¿no? Bueno, él comentaba lo siguiente, ¿no? El inicio de la hipótesis. John Philip Besser, ¿no? 1914-1989. Hoy en día, Besser es poco más que una nota a pie de página en la historia de los ovnis, y poca gente sabe que presentó la primera hipótesis extraterrestre a los investigadores de ovnis de la Fuerza Aérea allá por julio del año 1947. Richard Toronto entrevistó en julio del 78 a Trevor James Constable, autor del libro The Light in the Sky, Viven en el cielo, el defensor más conocido de la idea de que al menos algunos ovnis son de naturaleza biológica, animales espaciales o criaturas. Sin embargo, Constable se cuidó de señalar que él no fue el primero en decirlo, y dijo que ese honor le correspondía a John Philip Besser, a quien Constable describió como el abuelo de la teoría de las criaturas
y bueno, Toronto señaló que Besson insistía energéticamente, no soy el abuelo de la idea, simplemente el creador, ¿no? De esta idea. El concepto de Besson podría denominarse como ETH, por la hipótesis del animal extraterrestre. Investigaciones posteriores revelaron que Besson había escrito en varias ocasiones a la Fuerza Aérea, la primera en el proyecto Signo del 47, una carta que se hizo famosa. En esta carta, Besson debutaba su controvertida hipótesis sobre la naturaleza y el origen de los ovnis, pero más tarde fue utilizada por un artículo de desmitificación en una revista nacional para ridiculizar el interés del público por los platillos voladores. Aquí quería hacer un alto al camino porque ¿qué es el proyecto Signo? ¿No? Tengo entendido que era de esos proyectos que tenían que ver como el proyecto Libro Azul y todos estos que buscaban desde un punto de vista militar explicación a los ovnis. Parecido al libro azul, que es más famoso porque se hizo hasta una serie y es muy nombrado, incluso en Expediente X lo nombra en el proyecto del libro azul. El proyecto SIN fue algo similar, mucho más básico, llevado por militares, porque estamos hablando del 47. La posguerra, se acerca la Guerra Fría con los soviéticos y quieren averiguar si esas naves son algo real y es un peligro para la nación. No solamente que vengan de otro mundo, de otro planeta. Y los militares se lo toman en serio, investigan y llegan a la conclusión que no hay nada tangible, digamos. Nada que parezca que sea una amenaza, más allá de las noticias de periódicos, testigos, pero no consiguen encontrar esas naves. Pasan los años y es cuando ya en los 60 vuelven otra vez los militares a tomar cartas en el asunto, crean el proyecto Libro Azul, pero para que os hagáis una idea es eso, no es nada más. Eso lo vemos a lo largo de la historia de la ufología, que se ha repetido muchas veces. Ya, bueno, lo más moderno es lo que ha pasado en estos últimos años con Estados Unidos, otra vez, que en el Congreso, noticias de gente que son pesos pesados dentro de lo que es el gobierno o el Estado, hablando del tema OVNI, que si lo han visto, que si han llegado a tener un trozo del OVNI en la mano. Siempre estamos con eso, sin darnos las pruebas definitivas. Exacto. Pero eso no para de repetirse en la historia de la ufología. En los 90 fue la desclasificación que aquí en España también se hizo, los ingleses le hicieron, desclasificación de documentos oficiales del ejército del aire de diferentes países. México no sé si lo haría. Pero... Bueno, tengo entendido, se han desclasificado algunos avistamientos, pero así que digas tú de manera masiva, no. Nunca el gobierno mexicano se interesó mucho por el tema de los ovnis. Y cuando se interesó, que fue el famoso video de la Sedena, de esos ovnis que se ven en infrarrojo, lo presenta Jaime Maussan y se termina pues enturbiando mucho el tema, ¿no? Que al final se utilizó como una tapadera por una crisis política que tenían México y Cuba, precisamente. Siempre los militares han estado, digamos, con un ojo mirando por si las moscas eran un peligro para la nación. Claro. Pero no se les ha visto nunca un interés. Es que imagínate que te invaden el espacio aéreo, tienes que estar al tanto de lo que es. Pero nunca se les ha visto que muestran una prueba de que esos platillos, esas aeronaves, como queramos llamar, esos bichos voladores, esos animales voladores los hayan llegado a capturar, a filmar verdaderamente. Todo lo poco que se ha desclasificado de filmaciones, si nos fijamos, son muy malas. Sí, son... Y te muestran unas cosas que dices, bueno, puede ser cualquier, no sé, puede ser cualquier cosa lo que me estás enseñando. Incluso te acordarás, no sé si te acuerdes, incluso también lo toqué en el programa, que ahora están diciendo que ese video de Irak, ¿no? De la base en Irak, de los estadounidenses, era una especie como de criatura biológica en forma de... Ay, no me acuerdo bien, creo que le decían que era una especie como de medusa, ¿no? Y ya es como que, bueno, digo, como en YouTube hay mucha gente que ahora está
apoyando esa idea porque, bueno, el tema extraterrestre, o sea, la hipótesis de extraterrestre no está envejeciendo, digamos que de manera correcta, entonces tratan de buscar nuevas, entre comillas, ideas, y ahora, miren, ahora son biológicos, ¿no? Pero bueno, si la primera hipótesis, la de los extraterrestres que venían hasta acá, era difícil de creer, ahora esta ya es prácticamente De muy todas difícil. formas, creo que ya lo conté una vez en tu programa, Claro. Sí. donde vivía antes, tenía una terraza desde la que me puse a filmar ovnis. Sí. Y allí filmé muchos. Y eso te hablo de ahora una docena de años, 12 años más o menos, ¿no? Y por aquella época se puso también otra vez de moda lo de estos animales que viven en la atmósfera. Y vi las imágenes que mostraban en YouTube, en Facebook, todo aquello, y yo dije, eso es lo que yo también estoy viendo. Y lo que pasa es que yo lo grababa y hacía como ellos, cortaba el principio y el final solo para que quedara la imagen en movimiento del supuesto animal. Y con eso yo he grabado, pues mira, una nube detrás de otra que le está dando el sol y la de delante no, bolsas de plástico, aunque parece mentira. Es típico lo de las bolsas de plástico, sí. Y claro, tú los ves y dices, cuando tú mismo lo haces, dices, ya sé cómo lo estás haciendo. ¿Por qué no muestras una grabación de 10 minutos? Porque se le va a ver el truco. Hay un, hay un, bueno, divulgador de bestias atmosféricas, que no le agrada mucho, que invita a un mexicano que precisamente, o sea, tú ves los videos de aquel mexicano y son bolsas, o sea, se ve claramente que son bolsas. Incluso lo que ellos llaman como venas o terminaciones venosas son las arrugas de la bolsa. Sí. Entonces, Es como... bueno, primero, cuando era joven leí mucho sobre el tema y claro, en los libros de ufología salía como algo residual esto del tema de las bestias atmosféricas, ¿no? Sí. Pero salía. Y claro, de joven te lo crees todo y dices, podría ser y tal. Pero conforme te vas haciendo mayor, tú tienes los medios para hacer esas grabaciones, porque en lo que nosotros veíamos eran 4 fotos en blanco y negro, y muy mal hechas, con mucho gránulo, aunque no veías nada, veías una mancha en la foto y se acabó. Sí. Veías ahí un pegote de algo, no sabías qué era, pero tu imaginación ya veía el ovni, o bueno, en este caso la bestia atmosférica. Pero cuando tú mismo te pones a hacerlo y te das cuenta de lo que es, dices, hombre, qué morro teníais. El que lo está haciendo sabe perfectamente que no es una bestia que está flotando en el aire. Claro, es un poco como los trucos que hacían, ¿no? De las fotos de fantasmas en el pasado, o los no, perdón, ¿cómo se llama? El ectoplasma, ¿no? Que cada supuesto medium tenía ahí su truquillo mágico para... Perdonar, mi perro que está discutiendo con alguien en la calle. No, no, no. Un perro en la calle. Claro. Oye, bueno, voy a continuar. Sí, perdón. Voy a continuar con la exposición acá de lo de quién era John Philip Besson. Bueno, aquí siguen aquí diciendo, ¿no? No se sabe mucho de John Philip Besson y la única fotografía que tenemos de él fue localizada por Gregory Gallagher del anuario del Instituto de Celionope en el año 1932. Celionope está en Pensilvania, ¿no? La foto de abajo muestra la entrada de la información biográfica que lo identifica como artista. Besson firmó este ejemplar y añadió los toques artísticos en con un monóculo y un mostacho a su retrato escolar, ¿no? Bueno, eso él ponía, ¿no? En su fotografía de anuario, ¿no? Digamos que era un poco cachondo el Philip Besson. En un principio la hipótesis de las bestias atmosféricas era paranormal, ¿no? Bueno, quiero aquí hacer este énfasis de que él lo vio desde un punto de vista paranormal y no era 100% científico, ¿no? Porque en la actualidad lo quieren presentar como casi si fuera Einstein, ¿no? El sujeto este. John Besor se interesó por los asuntos paranormales, al menos desde el año 45, como demuestra su correspondencia con el famoso cazador de fantasmas e investigador psíquico, el británico Harry Price. También era lector de los libros de Charles Ford y de la revista Ron Ruby, publicada por la mística Borderland Science Research Association de Media Lane.
en la que se hablaba de objetos voladores no identificados y de la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Eh, a ver, pregunto, creo que... bueno, esta es una parte de una carta, ¿no? Esta es una carta que escribió John Philip Verso, y bueno, abro comillas, ¿no? Decía él lo siguiente: tal como están las cosas, soy un mártir de mis convicciones y solo el tiempo podrá reivindicar. Créanme, lo sostengo tan firmemente como, bueno, perdón, lo sostengo tan firmemente hoy como cuando les escribí por primera vez el día 11 de julio del año 47, que los platillos son objetos fantasma extraterrestres, propulsados por energía telequinética y que permanecen estacionados en el aire por levitación. Disculpen el título de la revista, obvio lo esotérico, pero en Fate, número 139, Clay Street, Chicago 2, Illinois, publicará mi artículo, El misterio de la rectoría Borley, cuya publicación está prevista en el número de noviembre del 49. En ese artículo he resumido los hallazgos de Harry Price sobre la influencia paranormal manifestada en las apariciones en la rectoría Borley, y verán por qué era absolutamente el etérico, ¿no? Esta carta está fechada en 30 de julio del 49, ¿no? No sé si te suene, Paco, el tema este de Harry Price. Yo estuve leyendo un poco sobre él y tiene una parte que yo considero positiva porque pues desenmascaró a muchos charlatanes y de todo, ¿no? Pero luego lo de la rectoría Borley ya eso de que cada rato habían fenómenos paranormales y demás. Noto en Harry Price como que conforme va pasando el tiempo, él empieza a tomar casos y empieza a decir, sí, sí pasan cosas paranormales, ¿no? Pero esto también va acompañado de la atención de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de Harry Price y de su caso famoso, la rectoría Borley? Pues empezó como bastante escéptico, sí, pero yo creo que ese hombre Harry Price le pilló el truquillo al tema. Conforme si hablaba como escéptico, nadie le hacía caso, no era famoso. Cuando empezó a hablar de casos paranormales y de poltergeist y fantasmas y mediums y tal, empezaron a hacerle caso y de hecho pasó a la historia de la parapsicología como un gran parapsicólogo. Sí. Mientras que había sido escéptico, era un perfecto desconocido. Es que esa es la impresión que me da a mí. Sí. Que me da esa impresión. Incluso Claro. se peleó con Conan Doyle. Y ahora que tú me lo estás explicando, ¿no? De que Conan Doyle pues también tiene sus business y todas esas cosas. Conan Doyle, que también hay que comprender lo que le pasó a él con la parapsicología, ya no con el tema de las hadas y todo esto. Su hijo murió en la Primera Guerra Mundial. Claro. Y él lo que quería era contactar con su hijo. Es algo que es muy similar a lo que le pasó a uno de los investigadores del caso de... Ay, Dios, ¿cómo se llama? El de la niña que los Warren visitaron allá en Inglaterra. Ah, Uy, no, hay muchos casos muy similares. sí, es que... Eso sí, el nombre se me ha olvidado, pero había un escéptico total español. Perdona, acaba, que te corto. Sí, el caso de Enfield, sí, o sea que ahorita que me dices esto de Conan Doyle que quería contactar con su hijo, en el caso de Enfield, uno de los investigadores perdió a su hija y evidentemente pues lo que lo acercó al tema paranormal fue ese triste suceso. Sí, Sí, eso es muy normal en aquellos años y en sí, años posteriores también. Aquí es que no me acuerdo, porque hace muchos años que lo leí. En España había un investigador escéptico que llevaba martirizados a los espiritistas tumbándoles todo. Era andaluz el hombre hasta que murió su mujer. Al morir su mujer le pasó lo mismo. Quería contactar con ella, quería hablar con ella y se hizo un ferviente defensor del espiritismo a ver si conseguía ese contacto. Entiendo. Es algo muy humano. Sí, eso yo lo comprendo de que la religión te puede traer un descanso espiritual y tal, pero tú lo que quieres es volver a entablar comunicación con tus seres queridos. Y los espiritistas daban esa promesa. Sí, prometían, vas a volver a hablar con tu hijo, con tu mujer, con tu marido, con tu sobrino, con lo que sea, con tu padre.
Y muchos cayeron en esa trampa. Comprendo. Sí, sí, ¿no? Y es lógico y es evidente, ¿no? E incluso hasta respetable, ¿no? Que muchas personas se acerquen al mundillo paranormal así, ¿no? Pero una cosa es eso y luego otra, pues, en cierta manera, pues esos investigadores, ¿no? Que cuando ya empiezan a darse cuenta de que los medios de comunicación se les acercan, si empiezan a alimentar el caso o algo así por el estilo, ahí sí ya de verdad que es una cuestión criticable, ¿no? Porque no están informando de manera veraz, ¿no? Sino que están haciendo, pues, el juego a los medios de comunicación, ¿no? Digamos que no está bien eso. Continuando con la exposición, aquí eh, cito yo más cartas de John Philip Besor. Aquí dice, en resumen, los platillos representan una forma de fenómeno sobrenatural. Son una especie de poltergeist animal, capaz de materializarse, posible propulsor, el teletransporte. Yo creo que normalmente habitan en la estratosfera, se ven forzados a volar más abajo debido, posiblemente, a una perturbación cósmica en el espacio. No con forma humana, no son personas. Esto él lo escribió en Live, abril del año 28, 1952. Hay que aclarar que muchas de estos textos que estoy citando son cartas que John Philip Besor enviaba a las revistas. O sea, no significa que las revistas eh, bueno, la revista Hey, sí, él era columnista, pero había muchos periódicos y revistas en donde él enviaba cartas y se las publicaba, ¿no? Digamos que si John Philip Besson siguiera vivo hoy, pues, pues bueno, estaría comentando en los comentarios de YouTube, o así incluso tal vez se volvería en detractor mío, ¿no? Y haría directos en contra de mí, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces ahora sí que John Philip Besson era muy participador, ¿no? En ese sentido en las revistas de la época, ¿no? Allá en Estados Unidos. Aquí hay otro fragmento de él diciendo lo siguiente, ¿no? Señores, desde hace 5 años sostengo la teoría de que estos objetos aéreos representan una forma altamente atenuada de vida animal, inteligente y de origen extraterrestre, posiblemente estratosférica o ionosférica. Propulsión aparentemente similar al teletransporte, posiblemente vuelan por pura voluntad o con la mente. El frecuente movimiento ondulatorio en vuelo es análogo a la trayectoria ondulante de los objetos lanzados por poltergeist que han sido observados. Extrañas criaturas luminosas habitan las profundidades de nuestros mares. Y yo pregunto lo siguiente, ¿por qué no criaturas similares de materia altamente enrarecida en las alturas de nuestros cielos y tan diversas en tamaño y forma como los seres vivos de la Tierra, ¿no? O sea, él le hace un paralelismo entre una medusa, entre la vida que se puede encontrar en el mar con los objetos que se ven en el espacio, ¿no? Pero creo yo que esto es una especie como de, ¿cómo decirlo? Sesgo, ¿no? Personal, o sea, Es no que sé. lo que él se montó fue toda una teoría, una ficción de teoría impresionante, porque mezcla poltergeist que son capaces de materializarse desde otra dimensión, digamos, que se mueven por psicoquinesis, lo mezcla todo, el mundo de Tarford con la parapsicología de aquella época que hablaba de esos fenómenos, lo suyo. Hoy lo vemos como un disparate, pero era lo que estaba de moda todo. Sí. Todo lo que habla él, lo coge, lo mete todo en la misma cesta y crea un pedazo de teoría rarísima. Y en la actualidad los creyentes en bestias atmosféricas ya no te mencionan ese detalle, ¿no? De que John Philip Besor lo plantea no como algo estrictamente 100% biológico, no, sino que lo pone como algo paranormal, ¿no? Y luego yo veo muchos proponentes de bestias atmosféricas en la actualidad que se ríen de Carles Torá o se ríen de parceriza o de mundo desconocido y demás y todo eso, cuando yo creo que John Philip Besor estaría de acuerdo con ellos, ¿no? Porque ven ese mundo pues esotérico, ¿no? De fantasmas y demás y todo eso, ¿no? Entonces, este es el contexto, ¿no? En el que se mueve John Philip Besor al principio, ¿no? Y además ahí le quieren dar peso porque escribió cartas a los militares. Escribir cartas a los militares no da peso de ningún tipo. Lo puede escribir una carta, no sé, a
al Ejército del Aire aquí en España, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué? ¿Qué más escrito? Claro, claro. Sí. Es que, a ver, en esa época, insisto, los comentarios de YouTube eran las cartas, ¿no? Claro. Entonces, podías escribir a la Fuerza Aérea, a una revista, o llamar a un programa de radio, ¿no? O sea, no es como que... Y a ver, y si se la tomaban en cuenta y demás, y todo eso, era porque los militares pues eran amables, ¿no? Es como cuando te dejan un comentario y dices tú, bueno, no entendí lo que me dijo el comentarista, pero muchas gracias por comentar, ¿no? O sea, se tomó su tiempo, ¿no? Entonces, no es un gran mérito que John Philip Besser haya escrito a la Fuerza Aérea, ¿no? Era lo normal en la época. Claro, y además en aquella época las revistas y periódicos eran muy dados a publicar sobre ovnis, parapsicología, todo eso. Y lo vemos en la prensa de los años 40, 50 o 70 incluso. Y entrados los 80 aún publicaban algo. Pero hoy en día un periódico normal no verás que publique un avistamiento ovni o la declaración de un testigo o ha sido visto un ovni en tal pueblo. En aquella época no tenía otra forma de expresarse, como estaba de moda y los periódicos sabían que vendía el tema, pues publicaban esas noticias o las cartas al director o algún artículo de algún particular. No era tan extraño. Como tú dices, no tenían YouTube, ni tenían blogs, ni tenían nada como expresarse. Sí, claro. Era o reunirte con los amigos en una cafetería a hablar o escribir cartas al directorio, lo que estamos comentando. Sí, sí, totalmente. Hoy en día este hombre sería uno más. Sí, uno más. Y sería un youtuber muy, muy prolífico seguramente. Besor sería mejor, o ya arrasaría en Twitch. Claro, pero... sí, también, eso también. Sí. Aquí comentan que... Sí, dime, perdón. No, eso, solamente que claro, todas estas cartas que él escribe, que si animales de platillo, que si no sé qué, todo esto que él va diciendo, si no recuerdo mal, no tienen forma humana, no son personas, tal. Claro, hoy nos suena rarísimo, pero hoy en YouTube hay mucho de todo eso. Sí, no, es que te digo, lo de las redes sociales en la actualidad es sinceramente increíble, la verdad. Aquí dice, Besser fue un prolífico escritor de cartas y mantuvo correspondencia con muchos fortianos, investigadores de ovnis, y entre ellos están Eric Fran Russell, Vincent Gaddis, Harold Wilkins, Fran Scully, Leonard Stringfield. Fue Besser quien puso en contacto a sus dos amigos famosos, que eran Gray Barker, que le escribió a Murray Jesup, ¿no? En noviembre del año 54. Aquí, bueno, cito un texto, abro comillas. Escuché acerca de usted por John Philip Besser, de Pittsburgh, quien dijo que está escribiendo un libro sobre los platillos, ¿no? Besser también fue muy activo en estas cartas de comentarios o publicaciones de platillos, no, perdón, a publicaciones de platillos y tema paranormal como Saucer News, de Saucerian, Play and Saucer Review y la revista Fame, ¿no? Esto de lo de Gray Baker y Maurice Jesup es muy importante porque Maurice Jesup y bueno, también Gray Baker, las personas que le dan forma, ¿no? El famoso caso del experimento Filadelfia, ¿no? ¿El experimento Filadelfia te refieres? Sí, el experimento Filadelfia. Sí, el experimento Filadelfia, el de la supuesta invisibilidad de los barcos y que las personas se habían quedado fusionadas con el fuselaje y todo eso. Es que todos esos temas son más de la literatura, luego vendrían documentales, bueno, ahora ya por todos los sitios tenemos esas historias, pero cuando indagas en esos temas, tú te das cuenta de que es todo literatura, no hay informes oficiales de ningún tipo, ni investigaciones de los militares que puedas consultar. Es como el Triángulo de las Bermudas. Claro, también. Sí. Que no sé si sabes que el famoso barco, ¿cómo se llamaba? El Coto... Bueno, el que sale en la película Encuentros en la tercera fase, que los
alienígenas lo devuelven en medio del desierto al principio de la película. Sí. El Cotopac o algo así era. Sí, el Cotomac, sí. Creo que sí me suena el nombre de ese barco. Apareció hundido fuera del Triángulo de las Bermudas. Mm. Para que te fíes de las investigaciones que leíamos en los libros en los años 70 y 80. Incluso había un chico, ¿no? Que había hecho un libro en respuesta al que había escrito Charles Berkeley, que desmentía caso por caso. Y ese libro, desafortunadamente, y a ver, si Pablo Vergel de Ediciones La Nueva las está escuchando, que no lo creo, sería bueno traducir esos libros. Es que es eso, o sea, luego mucha gente dice, es que el mundo del misterio se murió. No, para mí que el mundo del misterio ahora en la actualidad tiene que pasar por una revisión, por un revisionismo, esa palabra que está muy satanizada, ¿no? Entiendo que en algunos contextos es muy polémico, ¿no? Pero en el tema de los ovnis, creo yo que se necesita un revisionismo absolutamente, y muchos de los libros antiguos tienen información valiosa y que en la actualidad las nuevas generaciones los podrían conocer si traduces el libro, ¿no? Y ese libro que hablaba sobre los casos estos que hablaba Charles Berkeley tenían explicación y él omitía datos de manera intencional, pero yo que nos puede dar una diferente perspectiva del tema del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero de todas formas la gente no quiere eso. Mira, en Facebook publican una imagen, que está hoy en día con IA, sobre en Egipto han encontrado una momia, te ponen ahí que, con una escafandra y todo, y tal. Y ves, pero si eso es una foto trucada, ¿no? O sea, IA o con el Photoshop o lo que queramos. 50.000 me gusta. Sí. Pero ¿cómo os podéis creer eso? Sí. O no sé si lo has visto por Facebook, ahora está de moda, eso de los gigantes en el siglo XIX, en el siglo principios del XX. Claro. Indios norteamericanos con un indio que mide 4 metros. También. Sí. Y 60.000 me gusta. Claro. Pero ¿cómo es posible? La gente quiere eso, quiere pasar el rato, que le cuenten historias, que cuanto más misterioso y más que parezca que va contra lo establecido, más llama la atención. Vas y dices, no, oye, que eso es hecho por los nuevos programas, la famosa IA, que eso no es real, tal. No. Eso no lo quieren escuchar. Ellos quieren imaginar ese indio de 4 metros de alto con el resto de su tribu, ese esqueleto encontrado en Mesopotamia que desconcierta a todo el mundo. Eso es lo que la gente quiere. Y todo rápido. Como pongas un vídeo que dure 8 minutos, no lo ve nadie. Tiene que ser que dure 30 segundos. Sí, es lo triste, ¿no? O sea, ahora sí que la gente se ha adaptado, ¿no? A tener una atención pues bastante efímera, ¿no? O sea, no pueden mantener la atención a contenidos extensos o algo así por el estilo. Y entonces termina pasando eso, ¿no? De que el contenido rápido termina... Imagínate a alguien que sea joven y que le digas que se lea un libro del año 50. No, te va a decir que tú claro. No lo vale. No, definitivamente no. Estos temas siempre seguirán por eso, sobre todo con la nueva moda que es todo rápido, todo en vídeo, una foto, todo cortito y corriendo. Porque en aquellos años, de los 70, 80, en los 90 incluso, te leías artículos, libros, tenías que leer. Hoy en día la gente no quiere eso. No. Los escépticos no van a poder nunca acabar con estos temas, y no solamente estos, temas de medicina, de otras materias científicas y tal. Ahora tenemos los de, no sé cómo se llama el hombre, el de Tartaria, la Tierra plana. Por eso te decía Charles Torres, sí. Todo eso, y la gente lo que quiere es escuchar eso, y pasar el rato, que sea divertido, y que cuanto más escandaloso y más llame la atención, mejor. Claro. Que, bueno, este tipo de historias, por ejemplo, el texto de las bestias atmosféricas, en el fondo no tiene ningún tipo de consecuencia, ¿no? En la vida real, debido a que, bueno,
¿cómo decirlo? No destruye vidas, ¿no? Sino simplemente es una idea bueno, que hace que la gente... La idea no está mal como ciencia ficción, ¿no? Claro, como ciencia ficción, sí. Lo malo es que luego también puede ser la entrada a que crean cosas más graves y termina habiendo pues gente siendo difamada o que directamente pierda la vida, ¿no? En un atentado o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que por eso hay que mantener el sentido crítico, aunque sea muy difícil, pero puede terminar mal la cosa, ¿no? Si uno deja volar la imaginación demasiado, ¿no? Iba a comentar que, bueno, otro de los conceptos, ¿no?, que tiene John Philip Besor con respecto a estas supuestas entidades era el tema de los idioplasmas, ¿no? Que básicamente era el tema de que eran objetos plasmáticos, ¿no? Y aquí menciona, ¿no?, el avistamiento de Kenneth Arnold del 24 de junio de 1947, de que supuestamente Kenneth Arnold lo había descrito como si fueran criaturas vivas, ¿no? Leo un poco, aquí decía lo siguiente, ¿no? Lo que le fascinó a Besor, en particular en relación con este encuentro, que inauguró la oleada moderna de interés y avistamientos ovnis en todo el mundo, fue la creencia de Arnold de que lo que había visto eran organismos vivos, algo así como medusas del cielo, ¿no? Muy lejos de la imagen actual de los ovnis como naves espaciales, ¿no? Pero yo que recuerde, Kenneth Arnold nunca lo mencionó como medusas en el cielo, ¿no? No, como mucho, si no recuerdo mal, lo compara con una bandada de patos volando porque van haciendo un triángulo. Claro. O una punta de flecha, vamos, como vuelan los patos. Y creo que es lo único que él compara con seres vivos, pero no se refiere a que esos objetos son seres vivos, sino que están volando en una formación concreta. Claro. Sí, ahí ya le terminan, digamos, que meterle a Kenneth Arnold unas cosas que él no dijo, ¿no? No. Bueno, pero eso en el mundo de lo paranormal en general, incluyendo a los ovnis, se hace mucho, ¿eh? De lo que un testigo narra al principio a lo que al final se cuenta que dijo, a veces es desorbitante la diferencia, ¿eh? Sí. Sí. Se añaden por aquí dos frases. Se alarga algo que él ha comentado de pasada, se filosofea, digamos, sobre la cuestión y crea un testimonio que jamás existió. Jamás se dio. Sí, claro. Sí, luego no se citan las fuentes y se empiezan a dar los problemas, ¿no? Sí, eso creo que te lo conté. Sí. Que un día hace años, mirando cosas por internet, me encuentro un caso ovni muy llamativo. En la Antártida, un científico que estaba allí en una base vio salir como si fuera un submarino del mar, subió al cielo y salió lanzado a una velocidad altísima. Y estaba viéndolo y en ese momento llega un amigo a casa y le digo, mira, ¿tú has visto lo que dice este hombre, este científico? Y dice, sí, lo conozco, me escribo con él. Digo, no fastidies, escríbele. Le escribió y al cabo de unos días, porque entonces era todo por mail, no es como ahora que es todo más inmediato, ¿no? Claro. Contesta el hombre y dice, mira, no me hables del tema que me tienen frito. Yo lo que vi fue una luz en el cielo y que de repente salió a mucha velocidad. Se lo conté a un ufólogo, pero además de los famosos, de Vallée, por ejemplo, uno de los un peso pesado, ¿no? Sí. Cuando lo publicó en su libro le añadió que salió del mar. Lo volvió a publicar otro en otro libro y le añadió que tenía pinta de submarino. O sea, de una luz que vio el hombre, lo comentó, al final era un caso espectacular, vamos. Sí. Por eso lo del testimonio humano, y luego cuando has investigado de verdad y has hablado con testigos, te das cuenta de que el testigo también con los años va añadiéndole más cosas. Progresivamente uno le va añadiendo cosas a las experiencias que uno tiene, sí. Porque uno ya no se acuerda, entonces en ese momento en que quiero recordar... Incluso cosas que ha leído, las acopla, parece que sea algo que tiene en su memoria. Sí. Porque cuando entonces grabábamos con cassette, escuchabas la grabación hecha unos años antes y decías, de eso no dijo nada, ya está contando lo mismo que hizo en la revista.
Claro, sí. Digamos que ya tiene una especie como de relato pre, preaprendido, ¿no? Prácticamente. Y no es porque mienta, ¿no? La persona, no, No, sino es una estrategia de, bueno, voy a explicar la historia de esta manera, ¿no? Para que sea fácil. si lo debemos hacer todos sin querer. Es una estrategia de la memoria, Ujú. o no sé cómo llamarlo, una facultad de la memoria que añade muchas más cosas. Mira, por eso dicen que las anécdotas son tan divertidas. Sí, Porque por eso. conforme pasan los años, tú le vas añadiendo más cositas para que sean más graciosas. Y Claro, no es que sí, lo hagas adrede, es que sin querer la memoria lo hace, o el cerebro, claro. si queremos llamarlo, lo hace para que sea algo más espectacular lo que te ocurrió. Y precisamente esto hizo John Philip Besor con uno de los casos que, bueno, quedó como emblemático dentro de la historia esta de las bestias atmosféricas, ¿no? Que era un objeto de color rosado, ¿no? No, más bien violeta, que cayó supuestamente en Washington, y se lo encontraron unos policías y demás. Tengo tanto en Crónicas de Nantucket y en mi sitio web en el Reptiliano Escéptico la noticia de ese acontecimiento pues, traducida al español, ¿no? Y allí se habla sobre cómo cada autor fue añadiéndole de su cosecha cuando lo escribía en su revista particular. Lo que era de verdad indignante era de que no es que eso sucediera porque, bueno, estaban hablando de memoria, ¿no? Sino que ya existía la historia pues, escrita en un periódico y en lugar de simplemente mm, guiarse, ¿no? Por lo que dice el periódico, no, cada uno de ellos pues hacía la historia muchísimo más espectacular, ¿no? Entonces ahora en la actualidad ya tenemos un Frankenstein de esa historia, ¿no? Incluso la describen como que el objeto era de colores, bueno, de otro color o que era circular, ¿no? Que era como una especie de bolita que había caído y que al momento de tocarla le salía un líquido, ¿no? Y no le salió un líquido en la historia original. Eso, mira, en el famoso caso Roswell ocurrió lo mismo, de ser un material que parecía metálico pero no sabía muy bien qué es. Hay declaraciones, creo que de la hija, no me acuerdo si era de uno de los militares, que dice que ella la tuvo en la mano y se hacía líquido y al caer en la mesa volvía a ser sólido. Cada vez se van añadiendo más cosas, más cosas. Claro, como si fuera una especie de material, ¿no? Hecho con nanotecnología, ¿no? De esos que... Una tecnología que en la Tierra nunca existe. Claro. Y no Bueno, quiere decir que mientan, con claro, intención. no, no. Y Y más luego, saliendo en mira, televisión. además, creo que te lo puedo enseñar en vivo y en directo. Cosas reales, Sí. tú las ves. Y luego, cuando ves algo raro, proyectas lo que tú has visto y crees que es lo mismo. Mira, si pones en Wikipedia oleada de aeronaves de 1896-1897, lo puedes poner ahora mismo si quieres. Pon oleada de aeronaves y entra en Wikipedia. Verás el bosquejo. El bosquejo que hizo un ingeniero de la época de cómo sería una aeronave que él estaba trabajando. Bajas un poco y vas a una aeronave misteriosa que han visto que es muy similar al bosquejo que hizo aquel hombre unos años antes. O sea, en realidad está proyectando lo que vio en una revista. Sí. Claro, claro. Lo que vio en la revista lo termina, ¿no? Plasmando ahí. Pues en el mundo de las bestias atmosféricas ocurre cosas muy similares. Tú ves algo en el cielo que no encajas bien en lo que es, por ejemplo, en las fotografías, no sé, luego las mostrarás cuando montes. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Nada más quería terminar con John Philip Besor. Te lo he comentado antes de empezar el programa, digo, eso parecen estorninos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y luego también vamos a mencionar el tema de los termales, que es un fenómeno atmosférico que tiene que ver con el calor y el frío, que bueno, está allí y no lo toman en cuenta
los entusiastas de las bestias atmosféricas. A Y ver, ahora los estorninos estamos muy acostumbrados porque hay montones de vídeos en YouTube que los han grabado mientras vuelan y hacen esas formas tan extrañas y parecen un solo organismo moviéndose en la lejanía. Pero tú eres de ciudad, nunca has visto eso, te vas al campo y los ves, le sacas una fotografía, te crees que de verdad has visto una bestia en la atmósfera. Sí. Bueno, a ver, hay que decir una cosa. Es vida, al final de cuentas, en el cielo. Es que, claro, ¿cómo nacen todas estas teorías, leyendas, y luego nos han llegado hasta nosotros? No digo 100 años, pero, bueno, algunas veces más de 100 años, porque lo de Camille Flammarion es en el siglo XIX. Carfor es principios del XX. O sea, del siglo XX. No sé cuándo escribió su famoso libro, pero bueno, escribió artículos también y todo eso, antes y después. Y claro, la teoría esa, que hubiera quedado en nada, si no es porque la vuelven a retomar con la época moderna de Internet, ahora, por lo que veo, es otra vez algo espectacular cuando no tienen prácticamente pruebas de lo que hacen. Y hay que decir que los proponentes de esta hipótesis son un poco, ¿cómo decirlo? Yo noto una especie de cierto... son muy ingreídos, esa es la palabra, ingreídos, creen tener la respuesta ya definitiva del tema OVNI y hasta muchos de ellos dicen que esperan el premio Nobel para que, bueno, nos conozcan su aportación, ¿no? Aquí, por ejemplo, sigue diciendo John Philip Besser en estos artículos de que, bueno, eso, ¿no? De que son fantasmales, que desaparecen y aparecen, que cambian de color. Bueno, les puedes poner un montón de propiedades, ¿no? Aquí el problema es cómo lo demuestran, ¿no? Y bueno, aquí son artículos de la época que se hacían eco de la hipótesis de John Philip Besser, pero pues eso, ¿no? Al final de cuentas, en esas épocas, pues, cualquier idea, cualquier historia, ¿no? Al final la terminaban haciendo viral, ¿no? Aquí dice Flying Saucer Around Space Animals, en otro artículo de periódico. UFOs, animal o mineral, como el título del artículo. Sí, también eso. Sí. Hombre, solo falta que fueran minerales flotando en la atmósfera. Claro, sí, ya faltaron que fueran minerales. Sí. Aquí también yo, Philip Besser, hacía dibujos, ¿no? Y criticaba las fuerzas aéreas y demás, y todo eso de ocultación. Aquí está su artículo famoso en la revista Fate en el año 1955, en diciembre, volumen 8. Aquí él escribe sobre el tema de lo que él cree, de lo que él propone, y ahí presenta la famosa historia de Washington, pues bueno, sacada todo de contexto, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir con otra de las proponentes, que curiosamente también tiene relación, ¿no? Con Harry Price, ¿no? Ahorita lo vas a ver, ¿no? Pero ya terminando con John Philip Besser, ¿cómo ves a John Philip Besser, ¿no? Su hipótesis, ¿no? Ya en conclusión final. Yo creo que es un revoltijo de muchas cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Cuestiones de fantasmas, biología y creo yo que termina siendo un personaje que sobreestima, ¿no? Su hipótesis. Hombre, pues en su época no tuvo éxito el pobre hombre. No. Y lo han retomado porque es un caso raro dentro de lo que es el mundo de la ufología. Es el primero que empieza a hablar más sobre que son un tipo de animal que vive por ahí, por lo que leo, John Keel se lo tomó en serio, porque y John Keel también le pone imaginación al tema. Y otro que se lo tomó en serio era Ivan Sanderson, el criptozoólogo. Sí. Que también el hombre tenía delito. Creo que te lo mandé, ¿no? Lo de el hombre de Minnesota, que era un pie grande. El hombre de hielo de Minnesota, sí, que le tocó ese caso. Que él tocó ese caso y dijo que era auténtico, lo certificó, digamos, sí. Y luego se vendió por eBay porque estaba hecho de goma. Claro, sí.
Y a nadie le interesaba, el que se lo había quedado, no recuerdo quién era, lo vendía porque era un muñeco de goma. Claro, cuando ves quién lo avalan o hablan de él, tampoco son precisamente unos pesos pesados que puedas decir, joder, es que este tío es muy serio, es muy... No. Hasta ahora todo lo que ha dicho es comprobable o es atinado a sus conclusiones o se le ve muy lógico. Claro, sí, totalmente. Y yo quiero hacer énfasis, por último, porque, bueno, vamos a hacer el programa en fascículos. Ahorita voy a poner no entradilla, no, más bien una salida para luego ya entrar al otro tema, ¿no? Así que no cuelgues, Paco. Nada más voy a comentar rápido de que quiero hacer énfasis en este segmento del programa, de que John Philip Besor no es un científico tampoco, sino que es un señor que escribía cartas en revistas de ufología y demás y todo eso, y que todo lo ve desde un punto de vista paranormal, ¿no? No sé, es como si el día de mañana Carlos Trejo se le ocurriera decir que los extraterrestres son biológicos, y bueno, ya por eso hay que tomar en serio a Carlos Trejo, ¿no? No, claro que no, la verdad que no. No sabía de la llamada, voy a despedir el programa en esta parte. Para ahora, bueno, vayamos al otro video, en donde vamos a hablar sobre Zoe Wasilko von Zeretsky, que es otra de las proponentes de las bestias atmosféricas. Así que regresamos. Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.